Alabamos una vez más y glorificamos al Señor en esta mañana, en este día, por la oportunidad que nos concede estar aquí y el deseo de estudiar estas clases que nosotros consideramos importantes porque nos aportan un conocimiento para darnos una respuesta a nosotros mismos sobre ciertas cosas que están pasando y también para dar respuesta a otros que lo necesitan. Bien sabemos que el tema de estudio es peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. El tema ahora mismo que estamos considerando es la negación y la distorsión de la divinidad de Cristo. Y la clase de hoy, damos inicio hoy, es Señor mío y Dios mío. ¿De quién es esta confesión? Tomás. De Tomás. Cuando Tomás, en sus dudas, puso como condición meter los dedos en las heridas del Señor y Él se apareció en el lugar, fue su condición tal que tuvo esta exclamación y le hizo aquí a Jesús dos reconocimientos: Señor y Dios. En esa confesión de Tomás es que vamos a iniciar esta clase. Por eso el título de la clase es Jesús es Dios y Señor. Hoy vamos a tener una clase introductoria sobre este tema, que Jesús es Dios y Señor. ¿Por qué? Porque en este movimiento nuevo que hay en el mundo que se llama judaísmo mesiánico, se teje toda una fábula con relación a ciertos nombres que aparecen en nuestro Nuevo Testamento en español, como por ejemplo la palabra Dios, la palabra Jesús, la palabra Cristo, Señor, Virgen y así. Alrededor de todos estos términos en español se ha tejido una fábula que necesitamos tener claro realmente de qué se trata y por qué estos nombres aparecen, para demostrar que valga la redundancia, en una fábula, que no es historia, no es algo real. Por eso vamos a considerar, digo esto porque el tema específico es que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. ¿Por qué aparecen estos términos aplicados a Jesús como términos divinos, que son una demostración de su divinidad? Según algunos judíos mesiánicos, estos nombres representan la destrucción intencionada de las raíces hebreas del Nuevo Testamento por parte de los cristianos de los primeros siglos, más tarde por la Iglesia imperial y finalmente por la Iglesia católica, con el fin de establecer conceptos griegos y paganos en el cristianismo. Esta es la fábula. O sea, estos nombres representan la intención o la mala intención de los cristianos en los primeros tiempos de poner en nuestro Nuevo Testamento griego conceptos, palabras que implican conceptos paganos, conceptos de la mitología griega de aquel tiempo. Por ejemplo, el nombre Dios, el cual aparece, y tengan esto en cuenta, el cual aparece más de 1300 veces en el Nuevo Testamento, es traducido a la palabra griega Theos, que se escribe así en griego. Eso es real. O sea, donde quiera que ustedes ven en nuestro Nuevo Testamento la palabra Dios, viene una traducción en griego que es esta, Theos. Sobre esta palabra, el rabino mesiánico Dan Ben Abraham escribe lo siguiente en la introducción de su libro El Código Real. Ustedes saben que estamos usando el Código Real en un supuesto Nuevo Testamento escrito por Dan Ben Abraham para hacer una comparación entre este Nuevo Testamento y la Reina Valera, que es nuestra Biblia, la que usamos como. Ahora, en la introducción de este Código Real dice lo siguiente: sabido y conocido es que el término Dios no es una traducción del hebreo él y sus derivados, y por tanto no procede de allí. ¿De dónde entonces, a decir verdad, Dios, tanto en castellano como en inglés, God, tiene un origen pagano? Del latín Deus y del griego Theos, todos proceden de Zeus,
relacionados con la adoración a esta deidad griega. Por esto decía que debido a esta connotación pagana asociada con el término castellano Dios, no hemos traducido tal concepto para no perpetuar más el nombre de los demonios. Esto dice él en su introducción. Cualquiera que escuche a Dan Ben Abraham y cree en lo que dice Dan Ben Abraham, pues dice, mi Nuevo Testamento no lo voy a ver más. Porque diga usted, la palabra Dios aparece en el Nuevo Testamento más de 1300 veces. ¿Y es un demonio? Según Dan Ben Abraham. Esa palabra representa un demonio ahí. Entonces yo no leo más el Nuevo Testamento, le tengo miedo al Nuevo Testamento. ¿Ve? Cómo infiltran en la mente de la gente un temor basado en una fábula. Porque bueno, lo más importante que yo quiero señalar de esta declaración del Código Real no es esto, sino lo que está enmarcado con letras azul y roja. Las letras rojas las marqué así porque eso es una mentira declarada de Dan Ben Abraham. Todo procede, o sea, cuando dice todo, está diciendo Theos, Deus en latín, God en inglés, Dios en español, todos proceden del nombre de Zeus y están relacionados con esta deidad griega. Mentira, vamos a demostrar que es una mentira. Y lo que está en azul es un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Una media verdad. Es una mentira que parece una verdad. Una mentira que parece una verdad. Sabido y conocido es que el término Dios no es una traducción del hebreo, él y sus derivados, y por tanto no procede allí. Esto es una mentira que parece una verdad. Bien, lo cierto es que una vez más el rabino mesiánico Dan Ben Abraham miente y crea un sofisma engañador. Miente cuando dice que la palabra griega Theos procede del nombre del dios griego Zeus y que está relacionada con la adoración a esta deidad griega. Eso es mentira. ¿Por qué? Theos es un título que indica divinidad, no es un nombre propio. Zeus es el nombre propio del dios supremo de los dioses griegos. Esto quiere decir que Theos es un Theos, o sea, es un dios. O sea, Theos es un título, no es el nombre de Zeus, que se le dice en la mitología griega, se le dice al dios Zeus, Zeus Vulcano, Zeus Marte, Zeus Baco y toda esa mitología de una gran cantidad de dioses que hay en el panteón griego. A todos se le dice Theos porque es un título a la divinidad. No se le dice Theos a un hombre, sino a los dioses de la mitología griega. Entonces hay una mentira ahí. No tiene que ver con el nombre Zeus. En las obras clásicas griegas, por ejemplo en la Ilíada, el nombre del dios Zeus se escribe de dos maneras: Zeus o Dios, que en nada se parecen al término Theos. ¿Entienden la idea esta? Theos es un título, no es el nombre de un dios, de Zeus. ¿Comprendieron la idea? Y él dice que es de Zeus y que procede, estos nombres proceden de la adoración a esta deidad griega. No es así. Zeus es igual que Dios. Es un título igual que Dios. Zeus no. Theos es el título Dios. Zeus es el nombre de Dios. Eduardo me está preguntando qué es ese triangulito. Una D. Esto es, Arriba, el triangulito es una D, Dios. no es una T, porque esto es una T. El triangulito de arriba donde dice Dios, solo Dios. ¿A dónde? Este de aquí sí, este es una D. Una D mayúscula. ¿Cómo se llama en griego? ¿Cómo se llama la Delta. Una delta, pero es una D Mayúscula. en mayúscula. Bueno, no te ha puesto aquí una D. No, la D mayúscula será la D mayúscula no existe. No, pero en griego. La D se parece a la D en español, pero no es igual. Ahora bien, el nombre en la Ilíada es Zeus o Dios. No, nunca Zeus. Zeus es un título que tiene él y tienen todos los dioses. No sé si me van a entender. Es importante esto porque vamos a ver de dónde procede esto. Dan Ben Abraham crea un sofisma engañador cuando sostiene que el término Dios no es una traducción del hebreo él, porque realmente
en hebreo el nombre Dios es Él, o su derivado, que es uno de ellos Elohim. Y por tanto no procede de allí. Eso es un sofisma. ¿Por qué? Es cierto que el término Dios en español no es la traducción del hebreo Él o alguno de sus derivados, sino del griego Theos. ¿Entienden la idea? En español nuestro nombre de Dios no es la traducción de Él. Ahora, ¿por qué? Esto se debe a simple y llanamente que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Así que obviamente no tiene por qué ser una traducción del hebreo. ¿Ven? Ese nombre ahí no tiene que ser una traducción de Él o de Elohim, porque los nombres Él o Elohim no aparecen en el Nuevo Testamento porque está escrito en griego, esos son nombres hebreos. Ahora, esto otro es lo más importante. Ahora bien, la palabra Theos sí procede de la traducción de una palabra hebrea Elohim. ¿Entienden? Sí. Dios no procede de Elohim, porque no está en hebreo, pero Theos, que sí está en el Nuevo Testamento, sí procede de una traducción de Elohim, que es un nombre hebreo. ¿Ven? Elohim, la traducción de Elohim es Theos, y de ahí la traducción de Theos es Dios en español. Al fin y al cabo, Dios, la raíz de Dios, es Elohim, es un nombre hebreo. Quisiera una atención bien esmerada para que puedan entender la importancia de esto. Lo que Dan Ben Abraham oculta, miren esto que importante es, lo que Dan Ben Abraham oculta es que la palabra griega Theos fue tomada del politeísmo griego y usada en una traducción de la Torá del hebreo al griego por los mismos judíos para designar al Dios de Israel más de 200 años antes de que apareciera el primer cristiano sobre la tierra. O sea, los primeros que usaron la palabra griega Theos del politeísmo griego para designar al Dios de Israel fueron los mismos judíos, no fueron los cristianos de los primeros siglos ni los católicos, fueron los mismos judíos 200 años antes, cuando hicieron una traducción del hebreo al griego. Vamos a ver ahora qué nos dice el diccionario expositivo Vini sobre el Theos. En el politeísmo de los griegos, Theos denotaba un dios o deidad. Es un título. De ahí, la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para nombrar al Dios único y verdadero. Esto lo dice el diccionario Vini. Del politeísmo griego, los judíos tomaron el nombre Theos para nombrar a su Dios, a Yahweh, en su traducción, y de ella la retuvieron los cristianos y la siguieron usando en el Nuevo Testamento. En la Septuaginta o la 70, Theos traduce con pocas excepciones a la palabra hebrea Elohim. ¿Ven eso mismo? El término Dios, dice Dan Ben Abraham, no es una traducción del hebreo Él y sus derivados y por tanto no procede de allí. Es verdad, pero es una media verdad. Una verdad que ha sido una mentira, porque al fin y al cabo Theos sí procede de Elohim, de uno de los términos hebreos. Ahora él oculta eso, que los creadores del término, para él diabólico, no fueron los cristianos, para falsificar el Nuevo Testamento, fueron los judíos. El problema es que hay una mala intención, el problema de él es destruir el cristianismo. Claro, atacar el cristianismo desde ese ángulo gramático, de la gramática, ¿sabes? Vamos a ver la Septuaginta. Miren cómo dice la de Wikipedia sobre la Septuaginta. La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente 70, es una traducción al griego koiné de textos hebreos y arameos. ¿Entienden ese dato? ¿Asimilan ese dato? Una traducción hebrea. La Septuaginta es una traducción de los manuscritos hebreos al griego. Se llama así, al griego koiné. Por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo entre los años 284 a 246 a.C., monarca griego de Egipto, 72 años judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén
trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Brevemente la historia de la Septuaginta es esa. Ptolomeo Filadelfo fue un rey en Egipto griego, muy interesado en la cultura. Creó una biblioteca, donde quieren ustedes busquen en Google, en YouTube, en cualquier buscador de internet, ponen Biblioteca de Alejandría y le van a salir una gran cantidad de datos sobre esto. Este Ptolomeo Filadelfo fundó una biblioteca que, según dicen, llegó a tener cerca de 1 millón de volúmenes. Tanto era el afán de este monarca por tener muchos libros, que cualquier barco que entrara al puerto de Alejandría era requisado. No buscando contrabando, ni buscando nada, sino buscando libros, manuscritos, rollos. Y eran descomisados manuscritos y puestos en la biblioteca. Entre tanta literatura que tenía de filósofos, de poetas, ellos quisieron tener las escrituras hebreas, o sea, las escrituras judías, las escrituras de los israelitas. Y le pidieron, él le mandó una orden al sumo sacerdote de Jerusalén que enviara sabios, rabinos, para que hicieran una traducción de esas escrituras hebreas al griego, y él tener ese manuscrito de la Torah en griego en su biblioteca. ¿De tiempo? ¿La historia no recuerda qué tiempo es? 70 días, dice. Bueno, esa es la leyenda. Una leyenda. Lo que históricamente se puede comprobar es que estos 72 rabinos, que vinieron realmente de Jerusalén, tradujeron allí la Torah. Más tarde fueron siendo traducidos poco a poco los otros libros. Pero ellos tradujeron la Torah. Fueron los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés que fueron los que tradujeron. Pero recuerden, eso es una traducción del hebreo al griego koiné. Hecha por los mismos judíos 200 años antes de Cristo. 200 años. Más de 240, 200. Ajá, más de 200 años antes de Cristo. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de los 72 presuntos traductores, porque mandaron 12 por cada tribu, eran 72. La Biblia Septuaginta fue el texto, miren esto que interesante, la Biblia Septuaginta fue el texto del Antiguo Testamento utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas. ¿Ven el asunto? ¿De dónde viene? O sea, la Septuaginta era la Biblia, era el Antiguo Testamento que usaron los judíos fuera de Judea, en el mundo en el que ellos vivían, en el mundo greco-romano. Y después fue la Biblia del Antiguo Testamento que usaron los cristianos. Es normal que apareciera en el Nuevo Testamento las palabras que estaban en el Septuaginta. No es ninguna complicación, no es ninguna cosa malévola que está haciendo, que es normal que pasara así. Para comprobar el sofisma del rabino Dan Ben Abraham en la introducción de su libro El Código Real, veremos algunas comparaciones de textos entre el interlineal hebreo español y la Septuaginta. Vamos allá rápido. Génesis 1.1, ¿cómo lo dice? A ver, ¿qué es En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice, esta es la palabra hebrea, Elohim, Dios. Y esta es la palabra griega, Theos, Elohim, en hebreo. En la Septuaginta es lo mismo que Theos, en griego. Miren aquí el texto. En principio, recuerden que el hebreo se lee al revés. En principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. ¿Ven? Ese es el hebreo. Ahora, el griego. En el principio creó, o en el principio Dios, Theos, hizo el cielo y la tierra. Simplemente ¿qué hicieron los judíos de la Septuaginta? Cambiaron Elohim por Theos. Pero miren esto. Esta traducción se hizo más de 200 años antes de que hubiera un cristiano, más de 500 años antes de que existiera la iglesia imperial y más de 900 años antes de que hiciera la iglesia católica. ¿Dónde está la complicación? ¿Dónde queda la fábula de la complicación? ¿Ves que es una fábula? Si es que los judíos lo hicieron 200 años antes de Cristo, usaron ya ese nombre. Entonces ahora se lo achacan los cristianos de la época de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica salió de en el siglo VIII, casi el siglo VI, casi el siglo VIII. No existían los católicos, no hicieron los judíos esto. Fueron ellos mismos. Fueron los judíos venidos de Jerusalén. La primera cosa que ellos enseñan es
viene todo, la palabra de los judíos, y que por eso es que hay que creer en eso que ellos dicen. Porque es la verdad de los hebreos. Pero dio la revelación a ellos, pero ellos hicieron esto. Y entonces después ya, como esto viene a ser... Estos nombres vienen de los judíos, no de los cristianos. Vamos a ver uno por uno. Sí, pero que hay que creer a todas esas cosas porque vienen de ellos, porque hay que confiar a ellos, la palabra. Hay que creer todo lo que dicen los rabinos, todo lo que ellos son. Sí, esa es la teoría. Es la teoría, y entonces... Pero ellos son los que hicieron esto. Ese es el enganche. Los rabinos de ellos. El Salmo 51. Ese es el enganche, porque te enganchan en eso, que tú crees eso como una verdad. Te arrastran por ahí, ¿verdad? Ten piedad de mí, el Salmo que escribió David cuando cometió el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así está en hebreo. Ten piedad de mí, oh Dios, Elohim. Ahora miren cómo está en griego. Ten misericordia de mí, oh Dios, Theos. Cambiaron ahí en el Salmo Elohim por Theos, los judíos. Y así, donde quiera que encontremos en el Antiguo Testamento la palabra Elohim y la comparamos con la Septuaginta, va a estar Theos en lugar de Elohim. No hay conspiración. Bueno, si la hicieron los judíos. Si la conspiración existe, fue hecha por los judíos 200 años antes de Cristo. No le hicieron los cristianos. El detalle es que él se aprovecha de la desinformación, porque toda esta información tiene que ser una información de academia, de estudios. Entonces, la gran mayoría él sí la sabe. Él sí la tiene, él sí la conoce. pero que entonces lo que hace es que distorsiona aprovechándose de la desinformación. La desinformación que tiene la gente. Entonces como hay una fascinación por la historia hebrea, por la cultura hebrea, entonces la gente se aprovecha de ese interés de mucha gente por estar más asociado a lo que es a lo original, ¿no? A la tierra de Israel. Y entonces, bueno, ahí se aprovecha esto. Entre más le crean, más le compran su código real. Claro, no lo vende. Y no, te crea en la mente un concepto de que después te da miedo leer el Nuevo Testamento, porque si te dice que la palabra de Dios es del demonio, y dices, bueno, pues entonces esto no lo voy a leer. Y te crea un concepto de que hay que oír todo lo que ellos dicen, es lo primero. Antes que cualquier cosa. Tienes que oírlos a ellos antes de oír el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tienes que verlo a través de lo que Dios dice. Bueno, la palabra Señor, porque decíamos aquí es Dios y Señor. Veamos qué dice sobre esta palabra la advertencia general que aparece en el Código Real después de la introducción. Después de la introducción él pone ahí una advertencia general. Entonces ahí en esa advertencia general dice esto sobre la palabra Señor. El lector notará que no aparece el término Señor en nuestra versión. En su lugar aparece Adón. La razón es que Señor en castellano no expresa de forma adecuada ni el sujeto de la oración ni su rango. En hebreo, cuando la escritura se refiere al Eterno, siempre usa Yahweh, o en contadas ocasiones Adonai. Pero en castellano, cuando decimos Señor, no sabemos a qué Señor se refiere. Los traductores, según su propio entendimiento del texto, lo capitalizan Señor, es decir, le ponen una mayúscula a Señor para indicar que se trata de Yahweh. Y Señor, con minúscula, para indicar que no se trata de Yahweh. Él dice eso, ¿no? Que los que traducen al español ponen Señor con mayúscula cuando se trata de Yahweh, de Dios, y ponen Señor con minúscula cuando no es Dios. Sin embargo, para evitar esta situación en nuestra versión, hemos preferido usar el hebraico Adón porque nos ayuda a diferenciar entre Yahweh y el resto de los señores. Eso es lo que dice ahí en su introducción. Adón es el resto de los señores. Ahora bien, está haciendo lo mismo. Si los traductores al español usan Señor en mayúscula para Dios y usan Señor con minúscula para otro que no sea Dios, él usa Adón para el que no es Dios. Porque ahí está negando que Cristo sea Dios. Bueno, es ahí donde está la clave. Ahí lo está negando, porque Adón es un señor, es un hombre cualquiera. Ahí donde está la clave. Miren cómo él dice. ¿Cuál es la intención de Dan Ben Abraham con la eliminación de la palabra Señor y en su lugar poner la palabra hebrea Adón? Él mismo explica, porque nos ayuda a diferenciar entre Yahweh y el resto de los señores. Ahora veamos qué nos dice sobre la diferencia que hay entre las palabras Adón y Adonai
el glosario que viene junto con el Código Real. Junto con el Código Real viene un glosario, un librito de explicación de las palabras que él usa ahí, que nadie conoce. Está el glosario, la fotocopia del glosario, la cara. Dice, Adón o Adoní, traducido como Señor, con minúscula, en la mayoría de las versiones bíblicas, Adoní es mi Adón, un título dado para expresar respeto y admiración por otra persona, mi Señor o Señor mío, para referirse respetuosamente a personas no divinas. ¿Ves? Adón o Adoní es para referirse, dice él mismo en su introducción, a personas no divinas. Adonai, plural sagrado en hebreo, se ha traducido casi siempre como Señor, refiriéndose siempre a Yahweh, el nombre sagrado. Cuando se usa para personas es Adoní, mi Señor o Señor mío, siempre para referirse a otra persona que no sea la divinidad. En la próxima clase, cuando comparemos algunos textos entre la Reina Valera y el Código Real, donde aparece la palabra Señor, veremos que cuando se trata del Padre, Dan Ben Abraham usa términos que él considera divinos como Yahweh, Hashem, el Eterno, etc. Pero cuando se trata de Cristo, usa Adón o Adoní. Miren lo dice aquí. Es Adoní. Adoní. No Adonai. Voy a poner para que vean lo que dice en el curso. El Señor a la diestra de Dios es Adoní, Adoní, no Adonai, Adoní, el cual nunca es título para una deidad. Nunca es título. Adoní nunca es título. Adonai, Adonai sí es un nombre del Padre, Yahweh. O sea, Adonai sí se traduce en el Antiguo Testamento como el Señor porque es Yahweh. Pero Adoní, que también se usa en el Antiguo Testamento, no es el Señor. Adoní es un personaje humano. Pero es la palabra hebrea que él mete ahí en el griego ese para ponérsela a Cristo donde quiera que aparezca Cristo. Debemos saber que la palabra Señor en el Nuevo Testamento griego es una traducción de la palabra griega kurios, la cual se usa indistintamente tanto para el Padre como para el Hijo. O sea, en el Nuevo Testamento la palabra Señor en español se traduce de kurios, en griego, que se usa lo mismo para el Padre que para el Hijo, que para el Cristo. Ahora bien, kurios en la Septuaginta es la traducción del nombre divino Yahweh. Veamos algunos ejemplos. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un texto clave. En hebreo dice, de Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos por estrado de tus pies. De Yahweh. ¿Ves? Es aquella palabra, Yahweh. Ahora saben, no quise que era mucho esto, pero ¿saben cuál es esta palabra? A mi Señor, Adonai. Ahí es Adonai. Él no es Adoní, es Adonai. En hebreo. Ahora miren cómo dice la Septuaginta. Dijo el Señor, kurios, a mi Señor, kurios, de mí, siéntate, al Señor de mí, siéntate a la derecha de mí, hasta que ponga a los enemigos de ti por estrado de los pies de ti. Así traducen los judíos mismos. Pero es que el griego dice curio. La roba dice curio. Porque lo mismo El es. también dice curio ahí al Señor. Dice curio, le dice Adonai, ¿no? Adonai. En hebreo. A mi Señor, por este Señor, esto es una traducción del interlineal de cristiano, hecho por cristianos, esto no es hecho por. Aquí es Adonai. ¿Ves? Que también es el Señor. O sea, dijo el Señor a mi Señor. Pero él lo pone ahora, cuando él pone eso en el Nuevo Testamento, como lo citan, él pone, dijo Yahweh a Adón. Que Adón ya es Adoní, no es Adonai. ¿Entiendes la idea? Dice que mesiánicos son esa gente si están. A cualquier Señor. Ellos son mesiánicos porque ellos creen en un Cristo hombre, no un Cristo Dios. En Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Dice, ¿para qué para mí multitud de sacrificios? Dice Yahweh. ¿Ves? En la Septuaginta es, ¿qué son para mí la multitud de tus sacrificios? Dice, curios, Señor. O dice el Señor. Le sustituyen Yahweh por curios. Jesús, que es otra. ¿Cómo se llama Jesús en los mesiánicos? Dice. No se le puede decir Jesús. En los mesiánicos no se le puede decir Jesús. ¿Cómo hay que decir? Yeshua. No, Jesús. Yeshua. Si le dices el Eterno a Yeshua, para ellos es Yeshua. No es Jesús. Jesús es un nombre que no significa. ¿Ustedes no se acuerdan cuando vimos aquí a Heriberto García? Sí. Que técnicamente no significa nada, dice el nombre de Jesús. Ahora, Yeshua sí significa Dios salva. El Código Real nos dice que este nombre en hebreo es el mismo que tiene el ayudante de Moisés. ¿Cómo se llama el ayudante de Moisés? Josué. Y que en la Reina Valera se traduce como Josué. Dice así en la advertencia general. Yeshua es la forma contraria de Yehoshua, y que significa Yahweh es salvación. Un libro de las Escrituras lleva precisamente el nombre de Yehoshua, que tristemente ha sido traducido como Josué, que no dice nada, no tiene que ver nada con Yahweh ni con la salvación. O sea, pues ya, Josué no tiene que ver nada ni con Yahweh ni con la salvación. Yehoshua significa que es Yahweh quien salva o redime o conquista por medio de la gente humana que lleva ese nombre y esa misión. Así pues, cuando Yehoshua ben Nun, es decir, Josué hijo de Nun, conquistó la tierra de Israel, no fue Josué, fue Yahweh en él quien lo hizo porque era su agente o su brazo. Ahora, Josué no significa eso, ni Jesús significa eso. Es Jesús. Josué, vamos a ver, Josué 4:15 dice, luego Jehová habló a Josué y le dijo, en el hebreo dice, y habló Yahweh a Josué, Yehoshua, diciendo, da el nombre ahí, ¿no? Miren cómo está el acento agita. Y habló el Señor a Josué, Yosú. ¿Ven? Yosú, ¿cómo es? Yesú, diciendo, o sea, en la Septuaginta son los judíos los que cambian el nombre de Yeshua por Jesús. ¿De dónde viene quién? Jesús. Son ellos los que lo cambian. Miren en Mateo 2:1 dice, habiendo Jesús, nacido en Belén, o sea, este nombre aparece aquí porque está en la Septuaginta. No es un nombre inventado por los cristianos ni por los católicos. Es un nombre que está en la Septuaginta, y como la Septuaginta está en griego, no se escribe en griego, se usa el mismo nombre. Pero este nombre es la traducción que hicieron ellos mismos de Yeshua. No es la fábula. El nombre de Josué es Jesús. Es Jesús. Bueno, Pero las traducciones al español se la han hecho diferente. diferenciado. Pero es el nombre que en hebreo originalmente es Yeshua, que significa Jehová o el Eterno, Yahweh salva. Que lo tuvo Josué, y lo traduce Josué, y lo tuvo Jesús, y lo traduce Jesús. Pero ese, en griego es lo mismo aquí que en Josué. Es el mismo nombre. Pero que no, lo que quiero resaltar con esto es que no fueron los cristianos que crearon este nombre. Este nombre estaba ya hecho por los judíos, o creado por los judíos en la Septuaginta, como una transliteración del nombre Yeshua. Quiero insistir en esto. Este nombre, Jesús, lo inventaron, lo crearon los judíos que tradujeron la Septuaginta más de 200 años antes de que existiera el cristiano, más de 500 años antes de que existiera la Iglesia imperial y más de 900 años antes de que existiera la Iglesia católica. Todo es una fábula. Todo es un cuento. Esta es la historia. Cristo. ¿Qué significa Cristo? No. Es Mesías. Es Mesías, pero
el Mesías tiene un significado en hebreo. ¿Cuál es? El enviado. ¿El enviado? ¿Quién dijo el enviado? ¿Laura? Los dos, Laura y Paz. Sí. El ungido. Es el ungido. Mashiach es el ungido. Yo sabía que era el ungido, ya lo tenía. Mire, Cristo, dice la Wikipedia, Cristo del latín Christus y este del griego Christos, es una traducción del término hebreo Mashiach, que significa ungido. Entonces, dando para atrás es Mashiach o Mesías, ungido en hebreo, Christos en griego, Christus en latín y Cristo en español. O sea que este es Cristo, el nombre que tenemos en el Nuevo Testamento, al fin y al cabo su origen, su raíz, es del Mesías. Mashiach, el Mashiach o Mesías hebreo. No hay conspiración, es que yo estaba diciendo a Sara, yo comenzaba a con Sara y le mostré ahí una traducción que hay completa de toda la Biblia al guaraní. Permiso, Ajá. porque ahí no sale cómo se dice Cristo en castellano. Primero así. O se dice igual. Cristo en castellano se dice Castellano en español. español. En castellano es español. Hay una, si quieren pueden buscar una traducción de la Biblia toda al guaraní. ¿Saben qué es el guaraní? Es un idioma de Sudamérica que hablan muchísimas tribus indígenas de Sudamérica, inclusive hay países que creo que es Paraguay, que tiene es obligatorio el guaraní y el español, las dos idiomas. En Paraguay habla guaraní. ¿Eh? Ajá. En Paraguay habla el guaraní. Entonces le hace una traducción, pues ese guaraní no tenía nada escrito, era el hablar nada más. ¿No? Los traductores de las sociedades bíblicas y los filólogos le crearon un idioma escrito a esa gente, porque ellos no escribían, ellos simplemente lo hablaban. Y entonces le crean un idioma, le hacen una traducción. ¿Cómo se llama Dios en guaraní? Tupac. Ahora le vamos a hacer una traducción a los guaraníes y a ponerle en el principio Elohim. ¿Y no saben quién es Elohim? En el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Tupac, cuando tú ves en el guaraní, en ese texto de Génesis 1 dice, guardar todas las cosas que dicen Tupac. Ahora, lo importante es el personaje, no el nombre. Esta gente judío mesiánico tienen el fanatismo del nombre. Tienen el fanatismo del nombre, pero no de la persona. Ahora, si le pones Tupac, o le pones Yeshua, o le pones Jesús, o le pones God, o le dices Dios, si tú a la persona que le pongas el nombre que le pongas, le dices, este fue el que hizo el cielo y la tierra. Este es el que dictó mandamientos para que el hombre lo obedeciera y se hiciera santo, así, así, así. Este envió al Hijo de Dios, a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Tú le estás diciendo lo mismo en distintos nombres. Permiso. Ajá. Hay algo aquí que pega mucho con el nombre de personaje. ¿Sí? Hay un ¿Sí? me parece mucho a Filipe. ¿Sí? que, ¿Qué? que dicen que si tú, hay muchas casas con un edificio y tú te paras abajo y el niño llama a su papá, aunque haya en las otras casas otro papá, ¿sabes? Son papás, sabe que el hijo está llamando a su papá, no sale otro. No sale otro papá. Aunque Aquí, tú digas papá y haya otros papás, en el edificio sale solo el tuyo. el papá del niño, claro. Porque conoce tu voz. Yo me recuerdo que allá, cuando yo vivía en Bania hace muchos años, iban allí unos testigos de Jehová a discutir con José sobre el asunto de Jehová, porque los testigos de Jehová también son fanáticos del nombre de Jehová, ¿no? Y yo me recuerdo que Juan José tenía una respuesta muy campesina, ¿no? Pero es que era la verdad, dice, mira, él le decía, mira, mi papá se llama Francisco, la gente le dice Pancho, y yo le digo papá, cualquiera que lo llame van a saber que es con él. Cualquiera que lo llame sabe que es con él. Entonces, esta gente que tiene el fanatismo del nombre, ¿en qué cae? En desvirtuar la persona, en falsificar la persona. Porque ¿qué creerán Ben Abraham de Yahweh?
que es el Ein Sof, ¿no? Que es el Ein Sof, que es una sustancia infinita, que es una energía que ha ido transformándose. No es el Dios del Génesis, creador del cielo y de la tierra en 6 días, no es ese. Es una sustancia, una energía, Ein Sof, que se retiró de sí mismo y creó un vacío y comenzó a desarrollarse aquí. Entonces, sí, el nombre, cuidado con eso, cuidado con el nombre. Pero tras el respeto al nombre le faltan totalmente el respeto a la persona. Es preferible que tenga el nombre que tenga para que cada persona en su cultura y en su idioma me entienda, pero que se permanezca la esencia de la persona que es. Y es lo que hacen los cristianos. Le podrá decir Tupá en guaraní, pero ese Tupá los guaraní van a creer quién es. Los guaraní no van a estar desviados de quién es. Ese Tupá es el creador del cielo y la tierra, no es otro. Entonces, todo es una fábula en la que la gente se embebece, cree en tonterías. Lamentaciones 4:20 dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. Miren cómo lo dice en hebreo: el aliento de nuestra nariz, Mashiach, el ungido de Yahweh, o de Yahweh. Ahora miren cómo lo dice la Septuaginta: el aliento de nuestra nariz, el ungido del Señor, Christos. Se cambia Mashiach por Christos. Son los judíos los que hicieron el cambio, no son los cristianos. Miren cómo dice Hechos 26-23, esta es la defensa de Pablo ante Agripa. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que iba a padecer el Cristo, Christos. Este es el Christos del Nuevo Testamento, el Cristo nuestro, el Mashiach nuestro. Es Christos en la Septuaginta y el Mashiach, Mesías, en hebreo. ¿Es el mismo? Muestra la combinación. Y virgen. Vamos a ver este último término que vamos a ver. ¿Saben que también hay una fobia con el asunto de virgen? Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, la palabra que se usa en hebreo es alma, cuyo significado es mujer joven, no virgen, en hebreo, en el texto hebreo. Ahora, en la Septuaginta, la palabra que se usa es parthenos, que significa virgen. Ahora, ¿quién le puso virgen a esa que iba a ser madre del Mesías? ¿Los católicos? ¿Inventaron con la Biblia? Si aparece en la Septuaginta, ¿sí? Fueron los judíos. En hebreo dice: por tanto dará el Señor mismo para vosotros señal. He aquí, la virgen, la traducen ahora, es la mujer joven, alma. Ahora, la Septuaginta dice: a causa de esto le dará una señal al Señor mismo. He aquí, la virgen, parthenos, en el vientre concebirá. Entonces, ¿quiénes hicieron el cambio? Los creadores de la Septuaginta. Vamos a ver esto, que es la conclusión. Bien se conoce que la Septuaginta fue el texto del Antiguo Testamento que usaron los autores del Nuevo Testamento. Está más que claro eso para los estudiosos. ¿Por qué? Esto se demuestra cuando se comparan las numerosas citas que hay en el Nuevo Testamento del Antiguo. Coinciden con el texto de la Septuaginta. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay multitud de citas del Antiguo. Esto se ocurrió para que se cumpliese lo hecho por el profeta Isaías, esto y esto. Esas citas del Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Quiere decir que estos autores del Nuevo Testamento están usando la Septuaginta del griego, hecha por los judíos. Entonces es muy natural y para nada una tenebrosa conspiración que las palabras de la Septuaginta sean las que aparecen en el Nuevo Testamento griego. Es más, miren esto que para los fanáticos judíos mesiánicos
es el resultado de una tenebrosa conspiración pagana para destruir las raíces hebreas del cristianismo. Los cristianos lo hemos visto siempre como algo providencial, como una obra de Dios. Yo no sé si alguien recordará, pero en Introducción Bíblica en el seminario se enseñaba esto. Cuando apareció el Mesías, siglos antes, el Señor había hecho una obra en el mundo político, religioso, geográfico, para que el mensaje del Mesías fuera distribuido, fuera divulgado por todas partes del mundo sin obstáculo. Fue el idioma griego. Bueno, entonces, La conquista de lo que ellos ven como una tenebrosa conspiración, los cristianos hemos visto como una obra de Dios para que ese mensaje fuera divulgado. Vamos a ver por qué. Miren a ver esto. El Evangelio estaba destinado principalmente al mundo y por todo el mundo, dijo Cristo. El Evangelio no estaba destinado al estrecho mundo judío. El Evangelio no vino para los judíos, nada más. Estaban los judíos incluidos, pero el Evangelio vino para el mundo. Cristo trajo el mensaje del Evangelio al mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no el mundo judío. Ahora bien, ese mundo era el mundo greco-romano, cuyo idioma no era el hebreo, sino el griego. A donde había que llevar ese mensaje era un mundo que hablaba griego, no hebreo. Ahora bien, hubiera tenido el Evangelio la divulgación explosiva que tuvo en los primeros siglos de haberse visto reducido al idioma hebreo para su divulgación, idioma que nadie de ese mundo greco-romano entendía. No sé, no podría ser de Dios, porque si ahora Pablo y el otro tienen que empezar a predicar en hebreo, ¿quién los oye? De ese mundo greco-romano, ni los miren, ni los judíos del mundo greco-romano hablaban el hebreo, ni los mismos judíos. Ellos usaban la Septuaginta precisamente porque era la Biblia, el Antiguo Testamento que ellos entendían. Los judíos helénicos, los judíos griegos que vivían fuera de Israel, fuera de Judea, no hablaban el hebreo. El idioma coloquial de ellos era el griego y tenían la Biblia griega con su Biblia. Pues esa fue la Biblia que usó Pablo. Y aunque hablaran el hebreo, le pasa como a los hispanos que vienen para acá, los muchachos que vienen desde niños para acá y los que aprenden el inglés, y ellos hablan el español ciertas palabras, pero tú le pones a leer un libro, a razonarlo en español y no te saben decir nada, están bobados. Pónselo en inglés, que ellos lo entienden, lo razonan, lo interpretan y todo, pero se lo ponen en español y no saben nada. Y eso pasa con una generación como la que tenemos ahí. ¿Seguro? Que vinieron de Cuba Niños. y ya el español les resulta difícil. No, y aunque lo hablen para comunicarse con la gente, no pueden razonar bien en el idioma español. Así que dime tú que pasen 4 y 5 o 6 generaciones como les pasó a los judíos, ya fuera de Israel, sin conocer el hebreo, ¿qué hebreo van a hablar? ¿Qué español van a hablar los hijos de Jonathan? O los hijos de Aki, ¿qué español van a hablar? Y los nietos de ellos menos todavía. Bueno, eso le pasó a los judíos. Los judíos que vivían en la diáspora no hablaban hebreo. Su idioma coloquial, su idioma de conversación era el griego koiné. Y en ese idioma estaba traducida la Septuaginta. Ellos usaban ese idioma. Cuando Pablo empezó a predicar en la sinagoga, y aquí y allá, el idioma que usó fue el de la Septuaginta. Si llega a ser el hebreo, no, el evangelio no camina ni de aquí a allí. Caminó exclusivamente, por eso mira la cuarta, dice, ¿qué hubiera pasado si el único Antiguo Testamento existente hubiera estado escrito en hebreo? Pablo habría podido demostrar por las escrituras a los judíos helénicos y a los gentiles que Jesús era el Mesías anunciado, profetizado en la escritura. No lo hubiera podido hacer. Entonces, lo que para ellos es una conspiración malvada, para nosotros es una providencia de Dios. El idioma griego, la Septuaginta, el Imperio Romano creando carreteras y caminos hacia todas partes del mundo, todo eso fue una obra de Dios para la divulgación del mensaje que en un siglo o dos funcionó el mundo transformado. La traducción de la Septuaginta y su divulgación entre los judíos helénicos más de 2 siglos antes de que viniera Cristo fue una obra providencial y preparatoria de Dios para la predicación del Evangelio del mundo greco-romano. Solo el fanatismo ciega los ojos y no permite ver eso en la historia, porque los judíos mesiánicos son fanáticos de los nombres
Ojalá lo fueran también de las personas que están detrás de esos nombres. Ahora la pregunta final que quiero hacer es esta. ¿Es realmente pagano, es una pregunta para ustedes, es realmente pagano, diabólico, como afirma Dan Ben Abraham, que aparezcan nombres del politeísmo griego como ejemplo Theos en nuestro Nuevo Testamento? No, para nada. Yo creo que es diabólico escucharlo. Yo creo que ni escucharlo ni verlo ni nada de eso es diabólico. ¿Sí? Es como les explicaba hace un rato del guaraní y de este a aquel y del otro idioma. El nombre de Dios se traduce al idioma de acuerdo con la cultura y el conocimiento que las personas que hablan ese idioma tengan. Llámese como se llame. No es que aparezca la palabra Theos, ahora porque la palabra Theos se le ponía, era el título que tenían los dioses griegos. Ya es un demonio del Nuevo Testamento. No. Es que la gente hablaba en griego y el nombre que usaron los judíos de la Septuaginta y después los cristianos para definir a Dios fue ese nombre porque era el nombre que conocían los griegos. No podían ponerle Lapín ni podían poner Yahweh porque ese nombre no conocían los griegos. No hay nada de diabólico en eso, ni hay nada de conspirativo. Siempre que la persona sea la que es y que el nombre que le ponga detrás de ese nombre esté la verdad de la persona que es, está bien y Dios lo bendice, porque bajo ese nombre, y es la realidad más grande, bajo ese nombre el mundo ha conocido a Cristo. No lo conoció como Yeshua, lo conoció como Jesús, como Cristo y el Hijo de Dios, y así han creído y así han sido salvos millones en el mundo, y así hemos sido salvos nosotros. Ahora vamos a creer porque hemos creído en Dios como en Jesús, que no somos salvos. Y los judíos que crean en Jesús se van a ser salvos también. Van a ser llevados presos. No por el hecho de ser judío. No por el hecho de ser judío, sino por el hecho Pero puesto la fe en Cristo. la fe en Cristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Es la flaca, larga. Sabe que está recibiendo un libro, Ajá. unas hermanitas en la cerca para hablarme de los nombres de Dios y todo eso. Mira, yo en realidad será verdad que tiene ese nombre, pero yo lo conocí como Dios, como Jesús. Si hasta ahora Dios se me ha manifestado como Dios, como Jesús, yo no tengo que preocuparme por aprenderme si está el nombre. Así mismo, fíjate que si está esa confusión. No, porque hay que saber. Es un fanatismo lo que hay con eso. Y muchos Y ignoran. entonces que no se llama Dios, que se llama esto. Yo digo, bueno, ¿cómo se llama? El caso es que yo conocí esto, y desde que yo conocí Dios, Jesús, Dios se ha manifestado en nosotros y ha hecho maravillas en nosotros. Por eso no. Con esos nombres. Hay que cambiar eso. Yo no tengo que aprenderme los otros. Yo no tengo eso. Y quiero que tú sepas, cuídate, mi hermanita, porque hay tanta confusión. Y si hasta ahora Dios se ha manifestado en nosotros con esos nombres, ten mucho cuidado y no cambie lo que ya tú aprendiste. No, sí, porque lo cambian. Cuando No te cambian el cambies. nombre, te cambian la persona también. No cambie lo que tú aprendiste. Claro. Entonces ven, ay, Pero hay muchas personas que no pero saben. te das cuenta, esa gente no sabe de la Biblia, no saben nada, No, por eso se confunde. No saben que Es cambian. la ignorancia. Cuando te cambian el nombre y te le quitan Jesús y te le ponen Yahshua, ya es un hombre. Eso es lo que decía García. Ya es un hombre. Y lo quitan. Ya no es Dios le hecho quitan sus carne. atributos. Y le quita sus atributos, lo transforma, lo transfiere completamente a un ser humano cualquiera. Ya no es el que nació de la Virgen María por una obra del Espíritu Santo sobrenatural. Es el hijo de José y de María, o es el descendiente del infinito que viene y se hizo hombre. Te cambian el nombre y te cambian el concepto. Esto es lo que decía Heriberto García. Decía, el Yeshua es hombre y solo hombre. Y detrás de eso está otro su doctrina. Jesús es el inventado por allá, es Dios, un hombre Dios. Es un hombre Dios inventado por nosotros. No es solo cambiarte el nombre, es que te cambien el nombre y te cambien el concepto. Detrás del nombre. Aquí visitaba a una hermana, le decimos hermana porque ella está también en lo que es buscando de Dios, pero bueno, ella no hablaba. Cuando ella hablaba conmigo, Yeshua, Yeshua. Y cuando ella decía eso, yo decía, ¿por qué religión tiene esta? Que Yeshua, Yeshua, está buscando de Dios. El Señor nos cuida, hermano, porque realmente uno ve estas cosas con terrible temor y temblor,
porque este es un movimiento que no es pequeño, es un movimiento grande, un movimiento mundial. Es un movimiento, es eso, esa es la expresión, es un movimiento mundial, es una crisis que se está viviendo en muchos países y en muchos movimientos cristianos que están ya grupos así, que están creando ese tipo de... Camino providencial para la llegada del anticristo. No, seguro, yo lo veo así. Del Mesías. Yo no me gusta hacer profecía de la profecía, pero yo veo esto un camino, preparándose un camino para el advenimiento de la alma. El anticristo anticristo significa en lugar de y contra de. En lugar de Cristo y contra Cristo. De un hombre que va a ocupar el lugar de Cristo, que va a pedir que se le adore como Dios y que se honre como Dios. Yo veo un camino. Lo van a hacer porque cuando lo vean venir con poder, yo veo un camino para eso. Que el Señor nos cuide, nos ayude y nos bendiga para estar claros. Y cuando no tengamos todo el argumento que necesitamos, sí estar claro decirle como dice. Si yo bajo estos nombres he creído, si yo bajo estos nombres he sido bendecido, si yo bajo estos nombres he sentido la presencia de Dios, me he encontrado con Cristo y ha transformado mi vida, ¿para qué tengo que saber su nombre? Estos son los nombres que yo conozco, se acabó. No tengo que investigar más. Él recibe la nombre de Dios. Poder, sin igual poder. El amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos tus hijos, ahora y para siempre. Amén.